Estamos en una nueva edición de nuestro programa 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un programa de Justicia TV que busca conocer, que busca entender cuál es el papel, cuál es el rol institucional que juega nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto del sistema jurídico mexicano, cuál es la forma en que se organiza, cuáles son sus competencias, cuál es el alcance de sus pronunciamientos. Estamos muy contentos porque hoy estamos en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, México. Estamos con alumnas, con alumnos de la carrera de Derecho y nos va a dar muchísimo gusto que dialoguemos entre nosotros. Para ello me acompañan dos catedráticas de esta Facultad de Derecho. Le doy la bienvenida a la doctora Yolanda Ramírez Villordo. Yolanda, ¿cómo estás, Yolanda? Muchas gracias. Qué gusto. Bueno, estamos en tu casa. Gusto. Así es. Estamos en tu casa. Así es, mi hermano. Gracias por la posibilidad. También nos acompaña la maestra Erika Ornelas Montes, también catedrática de esta facultad. Muchas gracias. Bienvenido a nuestra alma mater. Indivisa manem, como decimos acá. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el doctor Pedro Enrique Soto, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias, César. Querido Gracias Pedro, por la bienvenido. invitación. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Román Lascano, especialista en amparo y derecho constitucional y coordinador nacional del Foro de Constitucionalistas de nuestro país. Muchas gracias, mi querido César. Gracias a Justicia TV y a este programa. Muchas gracias. La verdad es que este programa está pensado para que dialoguemos con los estudiantes de la carrera de Derecho, para que entre todos podamos entender lo que ya les decía, cuál es el papel relevante, trascendente que ha cumplido y que cumple nuestro máximo tribunal dentro de nuestro país, pero se trata de dialogar con ustedes. Así es que les quiero pedir que sean ustedes quienes puedan formular una pregunta inicial que sea la detonadora de esta conversación. ¿Quién quisiera formular una pregunta inicial? A ver, aquí veo una mano, adelante. Le demos un micrófono. Adelante. Hola, yo soy Daniela, estudio el 7º semestre de la carrera de Derecho aquí en la Universidad La Salle, y yo anteriormente había leído sobre que en la Corte había un número alto de ministros y después se redujo. Actualmente tenemos 11 ministros, pero con ahora la reforma judicial se reduce todavía más el número de ministros. Entonces mi pregunta gira en torno a cómo es que esta disminución va a afectar el funcionamiento de la Corte. Muchas gracias, Daniela. Es una pregunta verdaderamente interesante porque nos sitúa en el ámbito de la integración, de la composición de nuestro máximo tribunal. Es verdad, como ella misma lo señala, la Corte ha pasado por una integración en algún momento de muchos ministros. Antes de la reforma de 1994 llegaron a ser hasta 26 ministras y ministros, pero lo cierto es que hoy tenemos la integración que estaba prevista en 1917, con 11 ministros, pero esta última reforma genera todavía una reducción adicional. Quisiera, querido Pedro, que nos ayudaras a entender esta integración, la relevancia no solamente del número, estos también premisas de cómo Hans Kelsen pensó la integración de los tribunales constitucionales, pero también cómo eso afecta en el sentido de la colegialidad, la forma en que se asumen los temas, se proyectan al interior de nuestro máximo tribunal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, César. Pues muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con las y los estudiantes de esta Universidad La Salle. Y muy interesante la pregunta de Daniela, porque justamente una de los tópicos centrales de la reforma judicial, que hoy ya es un texto vigente en nuestra Constitución, pues implica, como decía César, la reducción de la integración de la Corte de 11 ministros, esta integración que fue prevista en la reforma constitucional de diciembre de 1994 y que, bueno, pues prácticamente tuvo una vigencia de 30 años y que ahora la Constitución ha previsto, el poder reformador, que la Corte se reduzca a 9 ministras y ministros. Pero adicionalmente a esto, me parece que hay algo también importante. Actualmente la Corte funciona en pleno y en salas, como ustedes bien lo conocen,
Tenemos de 2 salas de la Corte, la primera y segunda sala, para revisar algunos asuntos de la competencia que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y para ciertas acciones, principalmente las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que son resueltas por medio del Pleno. Pero la reforma, el texto que hoy ya es vigente, pues establece esta integración de 9 ministros, pero desaparece el funcionamiento en salas. Significa entonces que la Corte, todo su trabajo colegiado de decisiones que todavía tiene, porque el sistema de competencias no se modificó, tendrá que agotar todos los asuntos en un pleno de 9 ministros. Y esto nos lleva también a modificar los sistemas de votación calificada, por ejemplo, para efectos de declarar la inconstitucionalidad de una ley en vía de controversia o de acción de inconstitucionalidad, que en lugar de ser 8 votos, como está todavía hoy esta integración de la Corte, esto tendrá que ser con 6 votos de 9. Lo cual, bueno, pues plantea muchas dudas, porque justamente el trabajo de salas permite desahogar de una forma más rápida, más expedita, ciertos asuntos, y que ahora, pues prácticamente tendrían que entrar, todos los asuntos tendrán que ser conocidos y resueltos por el pleno de 9 ministras y ministros. Entonces, me parece que esto es algo que tendríamos que pues evaluar cómo va a ser la operación, y que hoy en día nos presenta aquí un reto, algunas dudas de en algún momento no vaya esto a colapsar los asuntos que hoy resuelve la Corte, digamos, en tres órganos colegiados distintos. Esto es, lo que dices, Pedro, es muy importante, porque hay que conocer a la Corte. Viene anualmente conociendo hasta 2024 una cantidad muy importante de asuntos, los cuales en su mayoría son resueltos por las salas, porque la competencia de las salas es una competencia de amparo sobre todo. En ese sentido, al señalar la nueva reforma que el funcionamiento va a ser solamente en pleno, pues sí, es de pensarse que ahí puede haber una carga de trabajo mayúscula que probablemente en el breve tiempo pueda generar también un rezago judicial. Erika, ¿conoces las dinámicas del funcionamiento de la Corte? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues efectivamente, como lo acotaba el maestro, efectivamente esta modificación que se plantea ahora por el Poder Reformador, pues puede llegar a tener esa implicación, ¿no? Esta división de los ministros en trabajo en plenos y en salas, y que estas salas también atienden temas, una laboral y civil y la otra penal y civil, administrativo y laboral, pues también permitía justamente esta especialización de los asuntos. Entonces, ahora que se va a conocer a partir de, bueno, que el pleno de la Corte, integrado por 9 ministros, va a conocer de todos los asuntos, pues creo que esto podría tener alguna implicación respecto de la rapidez o de la expeditud que puedan tener las resoluciones y, bueno, obviamente un impacto importante en la impartición de justicia en México, sin duda. Claro. Hay que decirlo, la reducción de alguna manera es compatible con las premisas con las cuales se pensó la integración de los tribunales constitucionales. Pero los temas asociados a ello es que incluso, y ahí te quiero preguntar, Román, ¿qué opinas? Para el conocimiento de algunos asuntos, incluso la reforma constitucional estableció que deban ser conocidos y resueltos en plazos que ahora están bastante comprimidos, ¿no? Ya no tienen la libertad los ministros, las ministras, de determinar en qué momento, cuando los asuntos maduren, cuando haya un proyecto ya, digamos, que se haya circulado, cuando haya ya un sentido prefigurado, sino que ahora eso va a tener que hacerse de forma todavía más acelerada. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad de las cosas es que esto es un cambio en el sistema jurídico mexicano. Yo creo que la reforma apenas la vamos a entender. Esto, pues obviamente,
genera diferentes análisis y reflexiones sobre la teoría de la Constitución y la justicia constitucional. Y pues yo creo que todos nos vamos a enfrentar a este cisma constitucional y jurídico. Hay que ver las bondades. La bondad es clara, que efectivamente hay un sistema de justicia que la ciudadanía reclama que sea más pronta y expedita. Es decir, el artículo 17 de la Constitución nos señala claramente que la justicia debe ser rápida, que deba ser pronta y que sea de forma inmediata. Lamentablemente, la carga del trabajo en todos los poderes judiciales generó una parálisis que ha impedido resolver estos asuntos de forma rápida. Y eso implica, efectivamente, que los justiciables, en este caso los quejosos, cuando acuden ante el juez de distrito para un amparo, tratándose de inconstitucionalidad de normas o de asuntos fiscales, pues en este caso el Estado se ve sin la posibilidad de hacer los cobros de los impuestos federales, estatales o municipales respectivamente. Y esta reforma lo que establece es que los jueces de distrito deberán de resolver sin existir justificación alguna en el término de 6 meses. Y que en dado caso que no existiera un informe justificado, algún tipo de prueba o algún elemento, tendrán que notificar al tribunal disciplinario y manifestar el por qué no se ha resuelto en el término de 6 meses, ya que en su caso, de no ser así, tendrán alguna sanción por parte de este tribunal disciplinario y obviamente sancionar a los jueces o a los tribunales por no resolver en el plazo respectivo. Bien. Bueno, lo cierto es que es un cambio mayúsculo, es un cambio cuyos efectos apenas se van a ver porque además estamos en un contexto de transición. La reforma ya está vigente, la reforma dice que por esta vigencia hoy deberían existir 9 ministros funcionando, pero lo cierto es que existen todavía 11 ministros funcionando. La parte de la transición es un momento, digamos, complejo, pero que se entiende en esta implementación de la reforma. Y de hecho, César, fíjate que en ese tema establece la reforma que el ministro Luis María Aguilar no se tendría que ir, sino que tendría que irse hasta el 2025. Sí. A ver, exacto. Hay algunas reglas ahí todavía que están en el proceso de implementación. Todos estamos a la expectativa de ver la forma cómo esta implementación se va a articular. Pero yo creo que con esto atendimos adecuadamente esta primera pregunta. Yolanda, ¿quieres comentar algo sobre esto? Pues me adhiero a que tenemos que irnos adaptando. O sea, creo que la reforma fue un buen foco para todos los abogados en que debemos de adaptarnos y ver las posturas y las visiones de cómo el abogado se tiene que estar actualizando, ser analítico, ser reflexivo, porque si bien nosotros podemos ver luchas, versiones, etcétera, creo que tenemos que sentarnos a analizar para poder comprender por qué esta reforma, cuál va a ser mi reto como estudiante, cómo va a ser mi reto como abogado, cómo va a ser mi reto como justiciable, como impartidor de justicia. Y creo que es, por eso creo que atesoro estos espacios, porque tal vez los chicos dirán, bueno, la reforma, ¿qué pasa? ¿No? Los medios de comunicación, pero aquí estamos todos tranquilos en un punto de reflexión que digamos, es cierto, ¿por qué 9 y no 11? Bueno, entonces analizar y ojo para todos los chicos, es una necesidad constante, no esta reforma, porque hay muchas reformas que tenemos que estudiar. ¿Y cuál es el papel que jugamos cada uno de los roles para poder sacar lo mejor en el que nos desarrollamos? Totalmente de acuerdo. De alguna manera, este programa busca acercar ese tipo de información a quienes nos están viendo, pero esta pregunta nos situó en un punto de transición entre un antes
y un después. Así es que gracias, Daniela, por habernos permitido dialogar sobre este tema tan relevante, pero seguramente ustedes tienen algunas inquietudes adicionales, así es que les vuelvo a dar el uso de la voz. ¿Quién quiere formular una segunda pregunta para que la atendamos? A ver, allá, por favor. Si le pasamos a su compañero un micrófono. Adelante. Hola, yo soy Emilio. Actualmente yo estoy cursando el 7º semestre de licenciatura en Derecho aquí en la Universidad La Salle. Y mi pregunta principalmente, yo en algún momento había escuchado de una figura en específica, que es la figura de la unidad y sección dentro de las controversias y acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, como que no me queda muy en claro cuál es su principal papel o función. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Lo cierto es que esta estructura orgánica dentro de la Suprema Corte es producto de la reforma de 1994. Antes, la Suprema Corte, antes de 94, no tenía la atribución esencial que caracteriza a un tribunal constitucional, que es el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad. Las controversias constitucionales sí, pero la gran característica de 94 fue las acciones. Y justo en ese momento se pensó que para que la Corte empezara con esta trayectoria en el conocimiento de una nueva competencia, había que acompañarla de una instancia que se llamó, como su compañero lo acaba de señalar, no recuerdo bien si primero fue unidad y ahora es sección, o si ahora es sección y ahora unidad, pero seguramente en eso Erika nos podrá ayudar a esclarecer esto. Sí, mira, efectivamente, esta unidad, bueno, que se llama sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, va a conocer justamente de este par de juicios, ¿no? Y que la Corte va a dirimir justamente a partir de esta visión o esta conformación que se le dio para conocer de cuestiones de constitucionalidad y elevarlo a nivel de Tribunal Constitucional. Esta sección depende de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte y la Subsecretaría, a su vez, de la Secretaría General de Acuerdos, que son quienes reciben, las promociones de todos los ciudadanos que quieren interponer juicios ante la Corte. Ustedes seguramente si han visitado el edificio de la Corte, entrando a mano derecha, tienen su oficialía de partes. Esta oficialía de partes depende justamente de estas áreas que te comento. Y si ustedes quieren conocer más de cómo está conformada la Corte, inclusive quiénes trabajan ahí, cuáles son los salarios, que ha sido una información que va y viene todo el tiempo y que queremos conocer, en la página de la Suprema Corte, en el apartado de transparencia, ustedes pueden consultar toda esta información, inclusive conocer cómo está constituida, si esta área está dividida en mesas, que te adelanto que así es, está dividida en mesas de trámite como un juzgado, ¿no? Donde estas mesas de trámite tienen gente que analiza los asuntos, que emite proveídos, ¿no? Que las desecha o que las acepta para su estudio posterior y para después dictar la resolución que corresponda a estos juicios que se pueden tramitar ante la Corte. Digo, adicional a esto y como comercial también, que esta página que yo la consulto mucho porque tiene información bien valiosa, también ustedes pueden consultar las normas vigentes y inclusive un registro de todas las reformas que ha tenido la Constitución, la Ley de Amparo, normas estatales, pueden consultar también tratados internacionales, toda esta información de verdad para hacer sus trabajos, sus tesis, inclusive ahora que muchos de ustedes trabajan, ¿no? Y que pueden consultar esa información, ahí la pueden encontrar. Entonces, cuando tengamos alguna situación de que no sabemos o que queremos saber más de la Corte, ustedes pueden ingresar a esa página y tener toda la información siempre accesible para todos los que estamos estudiando temas jurídicos. Ahí, Román, ayúdame también a entender esto. Era una instancia que ayudaba a los ministros en la instrucción de las acciones y las controversias, que en algún momento también ayudaban a la proyección de las resoluciones. Tú seguramente nos podrás decir cómo funciona. Pues mira, la verdad de las cosas es que la unidad de controversias constitucionales derivada de esta reforma, hay que entender que anteriormente no había un juicio constitucional donde las entidades, los poderes, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos que tienen personalidad jurídica propia, que están inscritos dentro de la propia Constitución, se conflictúan
con los otros poderes, por temas presupuestarios, por invasión de competencias, porque crean una norma que no compete. Supongamos que el Estado creaba una ley que afectaba los ingresos de un municipio. Y ese municipio, que en ocasiones eran de otro partido político o que pudieran ser del mismo partido, se enfrentaban con el gobernador o la gobernadora. Lo que sucedía es que no había un juez que resolviera el cómo se dirimía este conflicto. Entonces, la reforma lo que buscó fue generar una pacificación entre el conflicto entre los poderes, entre las entidades y los órganos, para efecto de resolver. Y entonces se crea efectivamente la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que establece que estos juicios van a conocer respecto de normas o actos que están generando este conflicto. La verdad, tuve la oportunidad de trabajar en la unidad de controversias constitucionales y obviamente se analizaban todos estos asuntos que generaban obviamente un conflicto en los diferentes poderes. Por ejemplo, me acuerdo una de Vicente Fox, donde promovieron una controversia constitucional por el cambio de horario o por haber modificado el reglamento de la ley del servicio público y energía eléctrica, donde aumentaba los watts para efecto de poderlos vender, que el sector privado pudiera participar. Y obviamente hubo estos conflictos que se resolvían. En este caso había diversos secretarios de estudio y cuenta, igual que un juzgado, había actuarios, secretarios de admisión, de proyección y obviamente al igual que un amparo, prácticamente se conoce la demanda, el juez instructor admitía o en su defecto desechaba por alguna improcedencia de la propia ley o alguna improcedencia constitucional y posteriormente concedía una llamada suspensión. Es decir, este acto está generando una vulneración a este municipio, vamos a suspenderlo porque está generando un daño de imposible reparación, está afectando a la colectividad, van a construir, supongamos, un puente en un lugar donde una comunidad indígena está establecida y se le va a afectar y derivada de esa circunstancia. Es muy padre esa unidad. Sigue existiendo ahora como sección. Vamos a concluir ahorita sobre el significado que en la actualidad tiene esta sección, pero es momento de que hagamos un corte. Vamos a un corte y regresamos a Justicia TV en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cierto es que su compañero Emiliano nos formuló una pregunta muy significativa que habla también de una dinámica interna de la Corte que vuelve particular el manejo, el conocimiento de acciones y controversias respecto al conocimiento de los amparos. Pedro, ¿qué nos podrías decir adicionalmente? Bueno, yo creo que Emilio nos ha planteado una pregunta también muy, muy interesante porque justamente en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales radica la esencia fundamental, central del Tribunal Constitucional Mexicano, la Corte, porque por una parte, lo decía Román, por una parte en las controversias constitucionales la finalidad de este instrumento de control constitucional es que prevalezca el sistema de competencias que la Constitución ha establecido a los distintos órganos públicos de poder en México, llámese municipios, Estado, Federación o bien órganos constitucionalmente autónomos. Lo que busca proteger la finalidad de la controversia constitucional es evitar que cualquier ente de poder en México trastoque la competencia, trastoque las atribuciones de otro ente, dado esta distribución que la propia Constitución ha establecido. Luego entonces la Corte tiene esta potestad de anular aquellos actos cometidos por cualquier autoridad, llámese Ejecutivo Federal, Congreso,
ejecutivos o poderes de los estados, municipios, etcétera, en razón de resultar violatorios del principio de supremacía constitucional. Respecto de las acciones de inconstitucionalidad, que como bien lo decía César, es un instrumento de control constitucional que incorporamos en la reforma del 94, pues constituye la potestad de la Corte para vigilar que los poderes legislativos, llámese federal o de las entidades federativas, eviten promulgar leyes, normas generales que vayan en contra de la Constitución. Y justamente es la vía procesal, la acción de inconstitucionalidad, para que la Corte pueda revisar la constitucionalidad de estos ordenamientos y de resultar contrarios al texto constitucional o a las convenciones internacionales, pues tiene la posibilidad de anular estas leyes a través de una expulsión con efectos generales, que eso es justamente aquí la diferencia con el amparo contra leyes, que tiene un efecto interpartes, mientras que en el control abstracto de constitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad, la declaratoria de inconstitucionalidad termina teniendo un efecto general, es decir, ya ese ordenamiento jurídico tiene que ser expulsado para no producir sus efectos de aplicación para ninguna persona sin necesidad de acudir al amparo. Entonces, creo que aquí está la esencia del defensor de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, de alguna manera, si vinculamos esta pregunta con la anterior, nos vamos a dar cuenta que hay una vinculación muy importante. Les quiero devolver la voz a ustedes para que nos formulen otra pregunta, porque este diálogo está muy interesante. Estamos, recuerdo, en la Universidad La Salle, en su Facultad de Derecho. Aquí rapidísimamente levantó la mano su compañero, entonces le demos el micrófono. Adelante. Gracias, buenas tardes. Soy Gerardo, soy estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Le agradezco mucho a la ponencia y precisamente revisamos en clases respecto de los amparos indirectos. Pues bueno, estudiamos a profundidad todo el tema. Sin embargo, me gustaría que nos pudieran explicar cuál es la función o la facultad de la Suprema Corte en la resolución de los amparos indirectos. Bueno, es una pregunta muy interesante. Va al núcleo de una competencia también clave que tiene la Corte. Ahorita veníamos hablando de acciones y controversias, la otra es el amparo en su doble vertiente. Aquí su compañero Gerardo nos pregunta sobre el amparo indirecto. Román, eres especialista en amparo, bueno, aquí ya vemos varios, pero te quiero dar la palabra inicialmente a ti. Claro que sí, César. Efectivamente, ustedes son especialistas en materia de amparo, pero la verdad de las cosas es que el amparo, para precisar, es un control constitucional, es una acción de control constitucional que tiene como objetivo primordial que cuando un acto de autoridad o una norma viola derechos humanos, exista un juez de distrito que resuelva cómo invalidar o este acto o esta omisión o esta norma que vulnera los derechos humanos y por lo tanto los ciudadanos podemos acudir al juicio de amparo. Y obviamente las vertientes es que en el amparo indirecto, a diferencia del amparo directo, que ustedes lo saben perfectamente, es que en el amparo directo se acude en contra de resoluciones que ponen fin al juicio, sentencias o laudos. Y el amparo indirecto, es decir, todo aquello que no es eso, es amparo indirecto. Muy sencillo. Actos fuera de juicio, dentro de un juicio o después de concluido un juicio. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia obviamente es el intérprete constitucional que va a analizar si ese acto o esa norma efectivamente están de acuerdo con la norma constitucional o con los tratados internacionales
y con los convenios. Y la Suprema Corte de Justicia conoce de asuntos que tienen que ver de una gran relevancia sobre interpretación directa de la Constitución, sobre los tratados internacionales o cuando existe una disposición de carácter federal que deba ser interpretada por parte de la Suprema Corte de Justicia y que no existan un precedente y que deba conocer. Obviamente, como tú bien sabes, César, existen asuntos de importancia y trascendencia que se le pueden hacer de conocimiento, en este caso, a la presidenta de la Corte o a los diversos ministros, y que digan, este asunto es importante, por ejemplo, en daño moral o algún tema, por ejemplo, del uso lúdico de la marihuana, pues obviamente la Suprema Corte, al darse cuenta que era necesario analizarlo, se fue, y por eso es muy importante la facultad de la Suprema Corte de Justicia como último guardián de intérprete de la Constitución. En esta parte la Corte se ubica como un tribunal, el mayor tribunal en este país, protector de los derechos humanos. Esta parte, Yolanda, es muy interesante ver cómo nuestra Corte asume esa función de gran tribunal protector de los derechos humanos. ¿No te parece que nos quisieras compartir? Pues quisiera destacar que pues de todos los medios de control que hemos estado hablando, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, amparo, como bien lo decías, converge ese foco, esa interpretación constitucional. Por eso se elevó a Tribunal Constitucional, porque es la que tiene la facultad, la especialización, la experiencia que se va a encargar de resolver, dependiendo sea el caso que corresponda a una controversia, que corresponda a una acción de inconstitucionalidad, o en el caso del amparo, siempre interpretará la situación, el caso que ocupe con la perspectiva, con la interpretación de derechos humanos y siempre con relación a la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que mantener esos medios de control en los cuales exista la supremacía constitucional. Y en el caso del juicio de amparo, pues es uno de los más conocidos. ¿Por qué? Porque es cuando una autoridad, mediante un acto, vulnera un derecho humano, ¿no? Y entonces lo resuelve protegiéndolo, restituyendo a cualquier persona. En los otros estábamos hablando de autoridades, ¿no? Entre autoridades o también alguna persona que promueva la acción de inconstitucionalidad, algún órgano, pero en este caso por eso es el más conocido, porque es el que cualquiera, incluso a favor de, podemos promoverlo. Claro. Esta parte me parece que es muy particular, que volvamos a incidir en ella. Pedro, te pido también que nos ayudes. La competencia para conocer el amparo indirecto es una competencia que está en manos inicialmente de los juzgados de distrito. Participan los tribunales colegiados de circuito y participa de manera, lo voy a decir así, excepcional la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en esa parte, Pedro, ¿qué nos puedes ayudar para...? Gracias. Bueno, sin duda, en el amparo indirecto me parece que radica el recurso constitucional más trascendente en manos de las y los gobernados en este país, porque el espectro de posibilidad de llegar a esta vía es muy amplio, digamos, a diferencia, lo explicaba Román, del amparo directo, donde ya las partes tuvieron que someterse a un juicio previo y agotan como última posibilidad procesal acudir a esta instancia del amparo directo. En cambio, en el amparo indirecto tenemos una cantidad muy abierta de posibilidades para la defensa, como dice la doctora Yolanda, de la defensa de los derechos humanos en este país. Porque no solo vamos a acudir ante la posibilidad de violaciones por actos, sino también por omisiones que violenten los derechos humanos por parte de cualquier autoridad, pero además la posibilidad de promover el amparo en contra de leyes, que esto también es muy, muy importante. Luego entonces, como bien lo comentaba César,
digamos, la instancia jurisdiccional primaria, la instancia jurisdiccional de origen que conoce el amparo indirecto, que es la pregunta que Gerardo nos ha formulado, inicia por los jueces de amparo, los llamados jueces de distrito, quienes revisan en una primera instancia si la reclamación del gobernado pues, debe ser anulada en virtud de que la autoridad ha violentado los derechos humanos. Pero luego las partes, llámese la autoridad responsable o la parte quejosa, si la sentencia de amparo no le favorece por la dictada por el juez de distrito, tiene la posibilidad de llegar al planteamiento del recurso de revisión. Originalmente este recurso de revisión le corresponde o le compete conocer a los tribunales colegiados de circuito. Es la instancia siguiente para conocer de las sentencias que dictan los jueces de amparo. Sin embargo, aquí, excepcionalmente, en algunos casos, la Corte puede asumir la competencia, para decirlo en términos muy claros, quitarle esa competencia a los tribunales colegiados y asumir la revisión, este recurso de revisión, la propia Corte. ¿Cuándo? Cuando la Corte considere que se trata de un asunto de interés y trascendencia nacional. Yo, para efectos de explicación, quiero citar muy breve un caso que además me parece una sentencia muy emblemática de la Corte, no solo por el tipo de asunto que resolvió, sino por la técnica de esta sentencia, que es el caso Oaxaca, en el caso del matrimonio igualitario. Recordemos que en este caso, dos mujeres en Oaxaca solicitan contraer matrimonio ante el registro civil se los niega porque pues, el Código Civil establece que solo es un hombre y una mujer quien accede al matrimonio. Las mujeres inconformes contra esta negativa van al amparo. Y entonces el juez de distrito les dice, en efecto, esa norma del Código Civil, si mal no recuerdo, 143 del Código Civil, violenta los derechos humanos de igualdad, no discriminación, etcétera, en contra de las quejosas. Pero luego dice, inaplíquese esa disposición. Asume una función de legislador negativo y dice, te concedo el amparo, es inconstitucional, por lo tanto no se le aplique. ¿Pero qué produjo el juez de distrito? Pues produjo la inexistencia de esta disposición y luego entonces las mujeres tampoco se podían casar porque el juez de distrito había desaparecido la figura del matrimonio. Van a la revisión las propias quejosas, pero también acuden las autoridades responsables, el Congreso y el gobernador. Y entonces en este caso, al llegar al colegiado correspondiente, la Corte asume la jurisdicción, la competencia, por considerar que se trataba de un asunto de interés y trascendencia nacional. Y es cuando la Corte revisa en vía recurso de revisión y dicta la primer sentencia en México sobre el tema del matrimonio igualitario. Entonces, este es un caso de cómo la Corte puede asumir esta competencia vía amparo indirecto para resolver aquellos asuntos que de origen le corresponde resolver de manera ordinaria a los tribunales colegiados, pero dada la trascendencia de algún asunto, es la propia Corte quien termina resolviendo estos recursos de revisión. Claro, muy importante. Erika, ¿quisieras comentar algo para cerrar esta? Sí, definitivamente sí, claro, César. Definitivamente como se ha comentado en diversos, mis compañeros han comentado, pues efectivamente el ejercicio de la Corte es justamente proteger estos derechos a partir de la revisión de estos recursos, del análisis, de la asunción de esta competencia que tú magistralmente explicabas, ¿no? Y que a veces esos temas luego como estudiantes de Derecho nos cuestan un poco de trabajo porque pues tienen sus tecnicismos, tienen ciertas cosas. ¿Y qué más que analizar estas sentencias de la Corte, todas las jurisprudencias, los precedentes que existen? Y creo que eso nos puede dar muchísima luz de cuál es el papel de la Corte, de estas sentencias emblemáticas como la que tú referías, estas sentencias que se han emitido en materia de protección de los derechos ambientales, de los derechos humanos, por acá hablabas también de
el tema del cannabis, etcétera. O sea, todos estos temas que son, pues que están ahorita en boga en el mundo, ¿no? Que viene esta revolución de esta protección de los derechos de todas las personas sin distinción. Entonces, esta función de la Corte definitivamente es muy valiosa para la sociedad, para la justicia y para el país hoy en día. Bueno, me parece que con eso agotamos el contenido de la respuesta a esta interesante pregunta y todavía tenemos espacio para una última pregunta, así es que adelante, vuelven a tener la voz aquí en La Salle. Allí su compañera ya levantó la mano. Hola, soy Estefanía. Estoy cursando el 7º semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle y mi pregunta es sobre que en la reforma judicial recientemente aprobada se disponen los artículos transitorios que se procederá al cese de todos los ministros, magistrados y jueces federales. En ese sentido, me surge la duda sobre si este tipo de cargos tienen garantías de estabilidad para el ejercicio de su encargo. Creo que se llama inamovilidad. Gracias. La pregunta va al corazón de uno de los principios clave de la independencia judicial, que es la inamovilidad, ¿no? La inamovilidad es una garantía dispuesta en nuestra Constitución a favor de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas federales. ¿Para qué? Para garantizarles estabilidad en el ejercicio de su función, ¿sí? Pero esto, es verdad, vino a ser trastocado con uno de los transitorios de esta reforma que dice, bueno, se van todos porque les vamos a votar en el futuro. Después otras reglas adicionales han generado que no se vayan todos al mismo tiempo, sino en dos partes. Uno es que se van a votar en el primer domingo de julio del próximo año, de 2025, y una segunda parte que viene para más adelante, pero lo cierto es que esto va a entender el sentido de la inamovilidad. Yolanda, querría empezar contigo. ¿Cuál es el sentido de la reforma en el sentido también de cómo modifica la inamovilidad prevista para la judicatura en nuestro país? Pues este principio creo que ha sido uno de los que ha movido muchas masas, ¿no? Porque pues se sienten como vulnerados, lacerados los jueces y los magistrados, porque de todo lo que hemos estado platicando, podemos concluir que los jueces y los magistrados necesitan cierta especialización. Y para poder tener toda esa experiencia, esa especialización en la interpretación, en poder favorecer los derechos humanos, necesitan pues toda una trayectoria, ¿no? Y que aquí es donde toca, y nos dice, bueno, es que necesitamos toda una carrera judicial que sea escalonado, ¿no? Y que incluso me atrevo porque he conocido juzgadores que han iniciado incluso de intendencia para empezar a estudiar su carrera de derecho y conocen perfectamente los órganos jurisdiccionales, conocen los tribunales colegiados, conocen, porque han escalado cada uno de estas metas que les han permitido tener todo este conocimiento y toda esta experiencia para que nuestros derechos humanos que están en un juicio o que están para resolver, pues sea con la intención que es protectora de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, estos puntos transitorios también es uno de los temas que platicamos al inicio. Todavía no sabemos qué va a pasar. Todos vivimos en la incertidumbre de que, pues bueno, va a ser una tómbola y después de la tómbola van a salir algunos, después se van a elegir de dónde va a salir el listado. Entonces, es uno de los temas que ahorita todavía no los tenemos demasiado claros, pero lo que sí creo que hay claridad es que necesitamos juzgadores especializados, con experiencia. Y bueno, yo puedo compartir que yo estoy en el Poder Judicial de la Federación y tuve que escalar ciertos peldaños en hacer ciertos exámenes para que yo pudiera ser actuaria, para que yo pudiera ser oficial, para que yo pudiera tener un lugar que el juez o el titular dijera, en tus manos está el derecho humano de una persona. Y entonces, creo que personalmente considero que este principio de inamovilidad es uno de los más importantes porque ahí está el núcleo de la protección de los derechos humanos. Esa parte es bien importante lo que dice Yolanda, porque esta reforma modificó la forma de llegada.
La forma de llegada es a través de la carrera judicial, salvo los ministros que tienen un mecanismo distinto, pero jueces y magistrados, la forma de llegada es la carrera judicial. Pero también modificó la estabilidad una vez llegando, ¿no? Una vez llegando, la idea es que el orden constitucional te dé garantías para que no te preocupes justo de que te van a correr mañana. Digas, llegaste por un tiempo determinado y salvo que se incurra en ciertas responsabilidades que también están previstas y están tasadas, no te van a remover de tu encargo. Pero aquí un transitorio genera una remoción. Ahí, Erika, ¿qué nos puedes comentar? Mira, ahondando un poquito lo que comentaba Yolanda, efectivamente esta carrera judicial le permite a las personas escalar cada uno de los peldaños de la carrera judicial. El tema de la inamovilidad, pues bueno, los ministros, hasta antes de la reforma, eran nombrados por un periodo de 15 años, ¿no? Y los jueces magistrados pues iban haciendo sus exámenes para poder acceder al cargo de juez o magistrado, juez de distrito, magistrado de tribunal, y además de, pero llegar ahí y estar como ejerciendo la función de juez o de magistrado, si bien es inamovible o era inamovible hasta antes de la reforma, eso no quería decir que el juez o magistrado estuviera ahí y que nadie más iba a revisar su trabajo y que nadie más iba a intervenir en lo que pasaba en ese juzgado, en ese tribunal. El Consejo de la Judicatura tiene una unidad que se especializa o que hace visitas a estos juzgados. ¿Qué revisan en estas visitas? Pues revisan justamente su estadística, cuántos asuntos han emitido, en qué regularidad o si hay irregularidades o irregularidades, etcétera. Y de esto dan cuenta el Consejo, justamente, y pasan por un periodo o un proceso de ratificación, que tienen que cumplir ciertas características o ciertas cuestiones que el Consejo establece para determinar si ese juez o magistrado se ratifica o no se ratifica en el puesto. Entonces, esta inamovilidad pues no es algo que suceda sin ninguna revisión, sino que siempre los jueces y magistrados están bajo esta lupa del Consejo de la Judicatura revisando su actuar siempre. Román, te pediría que nos ayudaras, ya estamos cerca de concluir, les pido una intervención breve también para que podamos cerrar, pero dinos algo respecto a esto, por favor. Bueno, efectivamente es un nuevo paradigma el hecho de que se destituya prácticamente a todos los jueces y magistrados. Sin duda eso tendrá que resolverlo en su momento la Suprema Corte de Justicia o los órganos, los tribunales internacionales, porque existen ya muchos criterios de manera internacional donde este tipo de situaciones de destitución masiva de jueces y magistrados pues, han sido resueltas, invalidar esas reformas en varios países que se ha dado, no solamente en el continente, sino también en Europa. Pero vamos a verlo con la claridad de este momento. Habla que efectivamente hoy en día los jueces y los magistrados van a tener que ser electos de forma popular por parte de los ciudadanos y que efectivamente uno de los elementos más importantes que se debería obtener con esta elección es esa autonomía y esa independencia, en el sentido de que como son electos y no están integrados, se supone, a ninguna fuerza política, pues deberían ser autónomos en las decisiones que llegaran a tomar estos jueces. Y obviamente, derivada de esa situación, pues tendrán que resolver cuando se enfrenten ante un conflicto, porque hay que precisar algo, mi querido César, además del amparo, hay jueces que van a analizar conflictos de carácter mercantil, conflictos de carácter laboral, juicios que tienen que ver con responsabilidad penal, que son los jueces de control, o los juicios de ejecución de sentencia. Existen jueces de competencia económica o materia eléctrica, jueces que tienen que ver con concursos mercantiles
Y la verdad de las cosas es que el problema que yo advierto de esta reforma es la falta de conocimiento y especialización que pudiera llegar a tener cualquier persona para efecto de analizar conflictos que requieren de una superespecialización para conocer esta circunstancia. Esperemos que las leyes que van a reformarse busquen efectivamente esa especialización, y ustedes jóvenes, si llega a darse esta elección, que elijan perfectamente quiénes son las personas que tienen mayor especialización para que efectivamente puedan hacer sentencias más justas. Y obviamente, si ustedes se están dando cuenta que hay legisladores que están siendo electos y que están haciendo leyes que tienen grandes deformaciones, pues ahora que tienen en sus manos la posibilidad de escoger jueces o juezas, pues busquemos personas con una debida especialización. Este tema es importantísimo, como lo acabas de decir. Pedro, cerramos contigo, un comentario final. Muchas gracias, César. Bueno, las preguntas han sido muy interesantes. Estefanía nos ha colocado, hay una pregunta también fundamental. Me hizo recordar al maestro Fix en este libro clásico de la garantía jurisdiccional de la Constitución, porque justo el maestro Fix dice en su libro que tenemos dos tipos de garantías judiciales. Las garantías de la función judicial propiamente y, por otro lado, las garantías jurisdiccionales o judiciales estrictamente. En el caso de la inamovilidad estamos hablando de una garantía de la función judicial. ¿Y a qué nos referimos con la inamovilidad? Bueno, que justamente los jueces, hablando en términos genéricos en este concepto, no pueden ser privados del cargo, no pueden ser removidos una vez que han sido designados como tal. Se trata de un principio que lo que busca es fortalecer la independencia. Es a través de la inamovilidad que le da la seguridad al juez que ha sido designado, ahora va a ser electo popularmente, en este momento dice la Constitución, de no poder ser removido, salvo por aquellas causas graves que la propia Constitución establezca. Luego entonces, ahí es donde entramos en este conflicto. Si la reforma, violando el principio de inamovilidad constitucional de la función judicial, porque no ha habido juicio previo, porque no ha habido la oportunidad del derecho de audiencia y defensa, pues produzca el cese no solo de la justicia federal, sino de toda la justicia nacional, incluidos los poderes judiciales de los estados. Luego entonces estamos hablando aquí de una crisis del principio de inamovilidad, porque no sé hasta dónde el constituyente reformador pueda trastocar este principio elemental de la función judicial, que yo creo que también es una garantía jurisdiccional, porque la inamovilidad también es una garantía del gobernado, que le permite al gobernado tener la certeza de que el tribunal que está conociendo de su controversia tiene estabilidad en el empleo y que no va a ser removido en medio proceso solo porque no gustó alguna decisión para algún interés ajeno a la propia controversia. Me parece entonces que esta línea que separa el maestro Fix, pues yo de repente la veo que desaparece porque tanto es una garantía de la función como es también una garantía jurisdiccional propiamente dicho que protege los derechos humanos de los justiciables. Totalmente. Me parece que este es un punto clave y toral de esta reforma y sobre el, digamos, vemos en la opinión pública cómo se está centrando el debate en que esta reforma va a afectar de manera sustancial a la independencia precisamente porque pasa por encima del principio de inamovilidad, al decir, todos los que están, por independencia de que lleven 3 años, 10 años, 20 años, 30 años en la función jurisdiccional, van para afuera porque ahora los vamos a elegir y ahí va a empezar otra historia, de ver que esos electos
sean, como dice Román, tengan los perfiles adecuados, vayan tomando experiencia en el ejercicio de la función y que esto repercuta al final, eso es lo que buscamos todos, en una mayor eficiencia de la justicia. Espero que se logre ese propósito, sea por esta vía, aunque no nos termina de convencer, pero bueno, esta pregunta última de Estefanía nos dio esta oportunidad, seguramente sobre eso podríamos seguir discutiendo, pero hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No puedo concluir sin agradecer las facilidades, la hospitalidad que nos dio la Universidad La Salle a través de su Facultad de Derecho. Gracias a todos quienes hicieron posible que estemos con ustedes. Gracias, Yolanda, gracias, Erika, gracias, Román, gracias, Pedro, y sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron detonar esta conversación. No se olviden, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí por Justicia TV. Nos vemos la próxima.